Dios le bendiga. Seguimos estudiando el pasaje de Romanos 15 y hoy está muy interesante el tema. Siempre, ¿no? Pero bueno, espero que podamos estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. El título del mensaje es Deseos, proyectos y realidades de la obra de Dios. Amén. Debemos tener algo presente a la hora de estudiar este pasaje. Te digo el título de nuevo para aquellos que están anotando: Deseos, proyectos y realidades de la obra de Dios. Y acá estamos estudiando a la luz de la palabra, claramente, el ministerio que Pablo le dio en este capítulo, especialmente a los gentiles, ¿no es cierto? Y uno puede decir, pero era Pablo, y era apóstol, y él fue llamado a la obra de Dios. Perfecto. Pero quiero que tengas algo en cuenta. Vos como hijo, yo como hijo, vos como hija de Dios, tenemos que disponernos a trabajar para la obra de Dios, ¿no es cierto? Tal vez no plenamente como lo hizo Pablo, entregando toda su vida, todo su tiempo a Él, pero nosotros tendremos nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos, pero debemos tener algo en cuenta. El Hijo de Dios es hijo de Dios integralmente, en todo sentido. Si en algunos casos, si sos una persona que se va a entregar a la obra por completo de Dios, gloria a Dios. Ahora sos un padre de familia o una mujer que parcialmente, espero que se entienda lo que estoy diciendo, parcialmente de tu tiempo le vas a entregar a Dios en la obra, si vienes todo el día, bueno, que tengas en cuenta. Acá vamos a hablar de deseos, de proyectos y de realidades de la obra de Dios. Mis deseos, mis proyectos personales, bueno, deben ir avalados y acompañados de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si no, esos deseos, esos proyectos me van a alejar de Dios. Como siempre, o la otra vez lo compartíamos, hay personas que tienen deseos, proyectos que parecen estar avalados por la obra de Dios, pero después por la voluntad de Dios, perdón, pero después el fruto o el resultado que uno ve es el alejamiento de esa persona de Dios. Entonces nosotros, como hijos de Dios, todo proyecto, todo deseo, todo anhelo, llamémoslo natural, siempre va a estar ligado a lo espiritual, siempre, 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 siempre. No porque yo me ponga un negocio de tortas, no tiene nada que ver con Dios. Un ejemplo que doy, ¿no es cierto? Puede ser el proyecto que vos tengas, el anhelo que vos tengas. Pero siempre debemos tener en cuenta la voluntad de Dios. Bueno, ¿cómo a partir de este sueño, proyecto, puedo obrar para Dios? Amén. El otro día, por ejemplo, hay un alfajor, no me acuerdo ahora la marca, que si uno lo da vuelta, tiene versículos bíblicos, ahora no me acuerdo la marca, la otra vez lo vi. Y uno ahí ve, bueno, quizá es una tontería, ¿no? Dice, quizás no es un pastor el dueño, pero es un hijo de Dios que está cumpliendo la tarea a través de ese sueño y a través de ese anhelo que él tuvo un día, o ese proyecto, ¿no es cierto? Uno da vuelta al alfajor y tiene un versículo. Gloria a Dios por el ruido de la malezadora que están escuchando los hermanos. Eh, Eso quiere decir que hay personas que trabajan. Bueno, pero vemos que en ese proyecto que tuvo este varón o esta mujer, no sé quién es el dueño, bueno, él sigue obrando para el Señor también. No son dos cosas separadas, él no las separó. ¿No es cierto? Debemos tenerlo en cuenta. Gloria a Dios. Eh, pero vamos a leer a ver qué le sucedió a Pablo y qué debería pasar en nuestras vidas también. Deseos, proyectos y realidades en las obras de Dios. Acordate, todo lo que emprendas, deseo, proyecto, debe ser de bendición también para los demás a través de lo que yo hago. Vamos a leer del versículo 22 al 29 y después vamos a estudiar estos tres puntos. Le pido perdón por la voz y por las veces que voy a tomar agua y voy a toser. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Amén. Rápidamente vemos como primer punto, deseos. Pablo tenía un deseo de ir a vosotros, le dice. Él tenía el deseo de ir a vosotros hace mucho tiempo y por distintas circunstancias le fue impedido a él. Él tenía un deseo. Ahora nosotros podemos rápidamente analizar que hay distintos tipos de deseos. Deseos circunstanciales, que le podemos llamar antojo, no sé si les pasó alguna vez, que tienen el deseo de algo y después cuando lo tienen, no le cambió la vida para nada. Bueno, después están los deseos con propósito, como el de Pablo. Bueno, el deseo de él era llegar a donde estaban ellos para bendecirlos con la palabra del Señor. Amén. Debemos analizar. Por eso les llamaba la atención que hay distintos tipos de deseos. Yo puedo tener un deseo, cualquiera sea, cada uno sabrá, pero debo analizar si es un antojo o si es un deseo con propósito. Amén, como primer medida. Este pensamiento que yo tengo, o este sueño que yo tengo, o este anhelo que yo tengo, bueno, ¿qué propósito tiene en mi vida? ¿Me va a ser beneficioso para mi vida y para yo poder bendecir a los demás? O tal vez no. Yo debo analizarlo. Claramente, que el deseo que tenía Pablo a la luz de la palabra, y hoy aún nosotros somos resultado de ese evangelio que realizó él, bueno, tenía un propósito, tenía un sentido. Debemos analizar. Debemos analizar si nuestros deseos, bueno, van a tener un propósito o son meramente también para beneficio propio solamente. Si ese deseo es para mí solo o para compartir o para ser de bendición, bueno, debo analizarlo. Como un hijo de Dios, yo debo, todo deseo y todo anhelo que yo tenga tiene que ser para bendecir a los demás. Como dice en el versículo número 22 y 23, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Amén. Otra cosa que debo analizar cuando yo tengo un deseo, eh, cuando yo tengo un deseo y no se me cumple, ¿que a quién le ha pasado que tuvo un deseo y no se le cumplió? A todos. Bueno, debemos tener en cuenta que cuando el deseo no se cumple o no es realizado puede ser por dos motivos. Uno, no es la voluntad de Dios, y otro, no es el tiempo de Dios. Porque a la luz de la palabra y lo que sabemos, Pablo acá les dice, cuando vaya a España iré a vosotros. Y lo que sabemos es que nunca él llegó a España. Él nunca pudo llegar a España. Después vamos a ver por qué. Pero él nunca pudo llegar a España. Nosotros por ahí tenemos un deseo que es el correcto, como siempre decimos que está bien, pero no es en el tiempo de Dios, porque no estoy preparado, porque necesito prepararme más, o porque no va a ser de beneficio para mi vida, o no es lo que Dios quiere para mi vida. Por eso a la hora de un deseo debemos orar mucho. A veces uno tiene un deseo de cualquier, no doy ejemplo porque aplica a todo, ¿no es cierto? Aplica a cualquier deseo que nosotros tengamos. Nosotros debemos orar a Dios y esperar su guía. Siempre, siempre, siempre recuerdo que en Hechos Pablo dice que iba a visitar una ciudad, dice, pero por el Espíritu Santo fue impedido. No quiso que yo vaya. Y él tenía la voluntad de ir a esa ciudad a predicar. Y uno dice, ¿y por qué lo impidió el Espíritu Santo? Después, a la luz de la palabra completa, vemos que tenía cuál era el propósito y demás. Pero el deseo de Pablo era el correcto y estaba bien, pero el Espíritu Santo no quiso. Aún las cosas, nos mandamos a hacer cosas porque a nuestro parecer o porque parecen lindas, pero no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado con eso. ¿Por qué? Y porque no vamos a hacer de bendición o ese deseo cuando se concrete no va a perdurar en el tiempo.
Por eso vemos también muchos proyectos, muchos negocios, y en lo ministerial también vemos, el otro día hablaba con un muchacho y me decía, ¿por qué se hablan muchas iglesias en Luján y no perduran? Y yo no sé si están de acuerdo plantadas esas iglesias o esos ministerios de acuerdo a la voluntad de Dios o por parecer, o porque tengo un vecino o un amigo en ese lugar y abro una congregación. Nosotros podemos tener buena voluntad, buenos deseos, pero siempre acorde a la voluntad de Dios y en los tiempos de Dios, siempre, para no sufrir innecesariamente. Porque cuando Dios da una visión, da un deseo, un anhelo, siempre te va a dar la provisión. Siempre te va a dar la provisión. Cuando Dios nos dio este anhelo, hace un tiempo, este deseo de venir a representar a Jesucristo en este lugar, sin dudas que nos dio la provisión con la hermana Eva y ahora con cada uno de los hermanos que aquí presentes, que muy esforzadamente y muy perseveradamente todos los domingos vienen. Amén. Dios siempre añade. Creo que a ninguno de ustedes conocíamos cuando empezamos acá. Y de los que suelen venir tampoco. Pero Dios añadió de su provisión divina para este anhelo y para este deseo. Amén. Pero nosotros oramos muchos. No me quiero poner por ejemplo, pero es lo que nos enseña la palabra de Dios que debemos hacer. No guiarnos por nuestros instintos o nuestras... Y acá me cae bien, este pueblito me cae bien, este pueblo me cae bien. No, nosotros vamos donde Dios nos manda, de acuerdo a su voluntad. Dice en Proverbio 13:12, el deseo no cumplido trae angustia del alma. Amén. Por eso no debemos apresurarnos. Cuando yo deseo y anhelo algo, debo orar y insistir en oración y doblar rodillas para ver si es la voluntad de Dios. Para no salir lastimado. Como vemos que dice la palabra de Dios, el anhelo no cumplido trae angustia al alma. Que no, Dios quiere que evitemos todo eso. Dios quiere que evitemos todo eso. Amén. En Santiago 4:13 al 17, que es un pasaje muy conocido, habla de no planear y no hacer nada, porque Dios es el que gobierna el tiempo y el designio del tiempo, ¿no es cierto? Dice Santiago 4:13 al 17. Vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno, bueno, y no lo hace, le es pecado. Pero nos quedamos con esta porción, el cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Si nosotros queremos tener el respaldo de Dios, debemos consultarle en todo tiempo. Consultarle en todo tiempo. Ayer escuchaba casualmente a una actriz famosa que no sé quién era, le estaban haciendo notas ahí, y ella decía, yo tengo planeado junto con mi marido lo que vamos a hacer hasta el 2027. Y yo pensaba, ya habiendo leído y reflexionado sobre este tema, ¿y qué sabés si el mes que viene vas a estar vivo? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? No es ser fatalista, sino es una realidad con la cual nosotros los hijos de Dios aprendemos a convivir. Y eso nos lleva a reflexionar, bueno, ¿qué hago hoy yo con mi vida? ¿Qué hago yo? ¿Todo lo que estoy haciendo es de acuerdo a la voluntad de Dios o mis anhelos, deseos me están alejando de Dios? O estoy planeando en lo que voy a hacer, no, y muchas personas dicen, no, el año que viene o cuando me acomode, el año que viene, cuando me acomode financieramente, me voy a poner las pilas con el Señor. Y el año que viene nunca llegó porque partió, o nunca llegó porque no se acomodó económicamente. Nuestros anhelos y deseos deben estar regidos y gobernados por la voluntad de Dios. Si no querés sufrir, pondría yo entre paréntesis. Si no querés sufrir, si querés llegar a buen puerto. Amén. Vemos que el anhelo de él era ir a España y cuando vaya para España pasar para ir a Roma.
Y lo que sabemos también a la luz de la palabra, que él nunca llegó a España y llegó a Roma, pero no como él quería. ¿Cómo llegó a Roma? ¿Sabe alguno cómo llegó a Roma, Pablo? Preso. Naufragó, lo dieron por muerto, lo picó una serpiente. Bueno, pasó un montón de situaciones, pero él no llegó a Roma como quería, pero llegó. ¿Cómo llegó? Como a Dios le agradó. Hoy podemos dar testimonio o tomarnos de su testimonio para decir, mirá por dónde pasó Pablo y Dios lo sostuvo. Quizás si hubiese llegado sin ningún tropiezo diríamos, fue fácil la vida de Pablo. Hoy vemos que los deseos, los proyectos que nosotros tengamos para con Dios van a tener dificultades, ya lo vamos a ver más abajo. Vemos que el anhelo de él, el sueño de él era ir a Roma. Sí, fue a Roma. Sí, fue a Roma, pero no como él quería. Ya le digo, llegó preso y terminó su vida ahí y ahí fue muerto en Roma. Pero llegó, su anhelo se cumplió, su deseo se cumplió, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. No te asustes, no te asustes. Tus anhelos, tus deseos se van a cumplir si están de acuerdo a la voluntad de Dios. No te pongas tiempo, no te pongas límites, eso lo maneja Dios. Por eso hablábamos que Él es el dueño del tiempo. No digas mañana o pasado. Eso aplica para todo. Tu anhelo es que ver a toda tu familia aquí congregada, ya va a llegar, ya va a llegar. Los tiempos son de Dios y Dios conoce cada una de las situaciones y qué es lo mejor para nosotros. Amén. Que tus sueños, que tus realidades estén basados o estén guiados por la voluntad de Dios, para que no sufras, para que bendigas a los demás con esos deseos y con esos anhelos, pero también para no chocar contra la pared innecesariamente. Amén. Si tenés algún deseo, si tenés algún anhelo, gloria a Dios, entregáselo a Él. Él te va a decir cómo, cuándo y dónde. Parece una canción, una cumbia vieja, ¿no? Cómo, cuándo y dónde. Pero Él te va a guiar y te va a decir cómo actuar, en qué momento y de qué forma. Amén. Solamente debemos oír su guía. Amén. Gloria a Dios. Así que el primer punto es deseo. ¿Pablo tenía buenos deseos? Sí, pero siempre guiados por Dios. Siempre guiados por Dios. Siempre guiados por Dios para ser de bendición. Amén. Segundo punto, decíamos que el título era Deseo, proyectos y realidades de la obra de Dios. Él tenía deseos y cuando uno tiene deseos, bueno, debe representarse en su mente cómo va a realizar o cómo va a llegar a cumplir esos deseos. Y lo llamamos proyectos. El proyecto es de qué forma, ya cuando tengo confirmado el deseo, que es de parte de Dios y que Dios me va a avalar, los proyectos es cómo voy a realizar ese deseo, cómo voy a alcanzar ese deseo que Dios confirmó en mi corazón. Amén. El proyecto de Pablo era llegar a todo el mundo con el Evangelio. Amén. Él tenía ese proyecto. Bueno, cuando uno ya tiene proyecto, debe establecer los modos y el fondo. ¿Qué serían? Vamos a hacerlo sencillo. Ustedes saben que a mí me gusta hacerlo sencillo. Yo me pongo un proyecto. Pablo tenía el proyecto de llegar a todo el mundo. La forma, él ir a moverse a donde haya una persona que no escuchó el Evangelio. Otra forma es, como lo vemos más abajo, cuando vaya a España iré a vosotros, en el versículo 24, porque espero veros al pasar y ser encaminado allí por vosotros. Perdón, en el 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, él no tenía más lugar. Supónganse, vamos a poner el ejemplo acá, él había predicado en Altamira, había predicado en Agote, había predicado en Goblan, había predicado en Mercedes, bueno, ya él había desparramado. El proyecto de él es anunciar el Evangelio donde no había sido anunciado. Eso es una forma, donde no había sido anunciado. Nosotros cuando nos representemos o tengamos proyectos, bueno, debemos ubicar o recrearnos en nuestra mente cómo lo vamos a hacer. Parecen tonterías, pero no lo son.
A veces tenemos un proyecto de poner un negocio y bueno, pongo un negocio acá y lo hago así y nos apuramos. Nosotros debemos, como somos personas guiadas por Dios, Dios va a confirmar el deseo y nos va a enseñar cómo realizar ese proyecto, ¿no es cierto? Pablo quería llegar a toda nación quería llegar a él. Y donde él se puso como meta, donde no había sido predicado. Amén. Vos tenés el proyecto de lo que fuere, bueno, vos ponés una forma, y respetarla. Y respetarla. Él la respetó hasta que partió, ¿no es cierto? Debemos tener criterio a la hora de realizar un proyecto. Amén. Y algo que debemos tener en cuenta a la hora que cuando tengamos un proyecto y más cuando somos avalados por Dios es que vamos a tener dificultades, dificultades. Y lo repito otra vez, vamos a tener dificultades. Amén. Hoy leíamos para comenzar y no de casualidad, sino causalidad, que vamos caminando triunfantes de la mano de Cristo. A cada dificultad Dios nos va a dar la victoria, pero vamos a tener 10 dificultades. Ni hablar, ni hablar. Miren lo que escribió Pablo en 2 Corintios 11. Estaba hablando de su ministerio, Pablo, acá. 2 Corintios 11, 26 y 27. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No, lo leo de nuevo más tranquilamente para que entendamos. Acá Pablo está describiendo todo o alguna de las cosas que padeció a la hora de realizar ese proyecto del que estábamos hablando. Amén. Dice, en camino muchas veces, vamos a leer del 25, 2 Corintios 11, 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Padeció un poquito, ¿no, Pablo? Y además agrega que, después te invito a leer en el capítulo número 12 del aguijón de la carne. Se cree que él tenía un defecto en la vista. Hay varias versiones de eso, ¿no es cierto? Un defecto en la vista o una discapacidad. Pero algo de eso impidió que él realice su proyecto. Nada, nada. Pero lo que debemos tener presente nosotros y lo que nos anima a Dios hoy, bueno, cuando vos tengas un proyecto, yo te voy a avalar. Te van a pasar estas cosas. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y por qué se me rompe el auto? Mirá lo que le pasó a Pablo. 3 veces naufragó, un día, dice, un día y una noche en alta mar, nadando en alta mar un día y una noche. Y a veces porque me duele la garganta el domingo, renegamos. Un ejemplo, ¿no es cierto? Digo, cada vez que escuchamos esta exclamación muchas veces. Dios, cada vez que me quiero hacer algo para vos, me enfermo. Dios, cada vez que quiero, me estoy consagrando a ti, me pasa algo. Y de todas esas situaciones Dios te va a rescatar. Después vamos a ver en el punto número 3, las cosas y cómo debe ser la obra que nosotros encaremos a Dios, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la perseverancia. Pero yo debo saber que va a haber dificultades, va a haber oposición, sin duda. ¿Dónde vivimos nosotros? En un mundo repleto y gobernado, como dice en 1 Juan 5:19, por el enemigo. Entonces yo cuando haya una persona que quiera agradar a Dios, ese sistema va a ir contra mí, sin duda.
Ahora, mirad todo lo que pasó Pablo. Y aún así Dios lo acompañó con ese proyecto. Y a vos te va a dejar tirado, y a vos no te va a avalar, y a vos no te va a ayudar a sobreponerte de esas situaciones. Claro que te va a ayudar, claro que te va a bendecir, claro que te va a avalar. Amén. Pero recuerden, comenzamos con un deseo, ese deseo tiene que ser avalado por Dios, y ese deseo, bueno, lo debemos guiar, o lo debemos guiar, o debemos encasillarlo, no me sale la palabra, en un proyecto. Y ese proyecto también va a ser avalado por Dios. No es a la ligera, recuerden, no es deseo y hago, y después veo cómo me sale. Hay algunos que dicen, bueno, tengo un deseo, bueno, encaro, y sin coraje no hay guerra, y meten la pata hasta por acá arriba. Los hijos de Dios piensan, oran, analizan, por eso Dios nos dio la capacidad de razonar y de esperar su guía. Amén. El proyecto va a tener dificultades, sin duda, pero también va a ser victorioso, sin duda, porque Dios nos está avalando y nos está acompañando. Amén. Cuando nosotros tenemos un proyecto, otro puntito que quería compartirles, tenemos proyectos a largo plazo, pero en el medio hay como pequeñas estaciones que nosotros debemos cumplir. Amén. Debemos proponerlos, hasta en lo natural se enseña esto, pero mucho más en lo espiritual. Si alguno ha asistido a charlas motivacionales o charlas para emprendedores y demás, siempre le enseñan a uno a ponerse cortos plazos. Porque si se ponen a lo largo no llegamos más, te desalentás y demás. Amén. Él tenía como plan inmediato, ir a Jerusalén. Y es muy importante. Él tenía como proyecto, ya lo dijimos una y otra vez, evangelizar a toda la tierra, pero no dejaba de cumplir con lo que él había pactado o con lo que él había prometido. Amén. El plan inmediato, cuando uno tiene proyectos, tiene, como les decía recién al comenzar este punto, tiene proyectos lejanos, por así decirlo, pero en el medio tiene pequeños proyectos. Amén. Y debe ser responsable con cada uno cada vez que da la palabra. Amén. Dice plan inmediato y de futuro. Su plan a futuro era ir a España, como ya vimos y sabemos que no llegó. Él quería ir a España porque en esa época, se los cuento como dato de color, en esa época España era pujante en cuanto a su, ¿cómo llamarlo? A su desarrollo filosófico y desarrollo de genio, lo podemos llamar así de algún modo. Entonces él sabía que, bueno, si voy a España y con todo este desarrollo pujante que hay, yo comparto la palabra, se va a esparcir. Un motivo era ese y otro motivo es que era como el límite era el límite de la tierra, por así decirlo, en esa época, en ese tiempo, era como decir, bueno, es Ushuaia, era como un límite. Si voy a España, llego hasta el límite de aquel lado, para que entendamos rápidamente. ¿No es cierto? Bueno, él tenía ese sueño y ese anhelo. Pero en el medio, como plan inmediato, debe ir a Jerusalén, como vemos en la palabra de Dios. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver conmigo esto? Y tiene mucho que ver, porque nosotros tenemos un plan que queremos llegar, pero debemos ser responsables. Hasta que llego a ese plan, o para que Dios me acompañe a llegar a ese plan, yo tengo que ser responsable con las responsabilidades asumidas. Amén. Dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Como plan futuro, ir a ustedes. Ahora tengo que ir a Jerusalén. Como plan futuro, poner un emprendimiento. Ahora, ser responsable con los poquitos clientes que tengo. Un ejemplo que yo doy, ¿no es cierto? De muchos que puede haber y que puede tener en tu vida. Vemos que él tenía un plan superior, un proyecto superior, un final, por así decirlo, pero no descuidaba lo inmediato. Y a veces sucede eso en nuestra vida. Queremos llegar a tal situación y descuidamos lo que está a nuestra responsabilidad en el día de hoy. Él había asumido una responsabilidad. En Gálatas
2:10, él se comprometió cuando fue, ¿cómo llamarlo? Cuando fue legalmente o reconocido de algún modo por los demás apóstoles que iba a ser el que lleve la salvación a los gentiles o comparte el evangelio a los gentiles. En Gálatas 2:10, él se asumió esa responsabilidad de ayudar a los pobres, a los que tenían necesidad. Y él, el proyecto de él, y lo repito una y otra vez, lo repito una y otra vez, el proyecto de él era evangelizar a toda la tierra y llegar un día a España y pasar por Roma. Bueno, pero él no se olvidó de ese compromiso de ayudar a los pobres. Entonces las iglesias de Macedonia y Acaya, como leímos, hicieron una ofrenda para llevarle a Jerusalén. ¿Me entienden? Y es muy importante nosotros honrar los compromisos. Los compromisos que nosotros asumimos hasta llegar a, los debemos que respetar, los debemos respetar. Somos personas que dicen, a tal hora estoy, o deberíamos ser personas que dicen, a tal hora estoy, me comprometo con vos, me comprometo a hacer esto, y a esa hora estoy, y hago eso que me comprometí a hacer. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Nosotros damos la palabra y la respetamos. Si no, Dios no nos va a promocionar, a tener más responsabilidad, a llegar a más personas, si yo en lo poco no fui fiel. Yo en lo poco debo ser fiel. Y él fue fiel a esa promesa que había hecho de hacerse cargo de los pobres y desvalidos. Y esto va entre paréntesis. Se cree, por lo estudiado y lo que se sabe de la palabra de Dios y de ese tiempo, que en Jerusalén, en el templo, servían los saduceos. Los saduceos eran totalmente contrarios a Dios, a Jesucristo, perdón. Entonces, cuando vos te convertías al cristianismo, los saduceos te dejaban sin trabajo y te dejaban de proveer del empleo, ¿no es cierto? Entonces, esos hermanos que estaban en Jerusalén estaban pasando necesidad. Y Pablo se acordó de eso y les iba a llevar una ofrenda. Amén. Él se había comprometido a hacerlo y lo iba a hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Me entienden? Pero porque él se había comprometido a hacerlo. Amén. En el libro de Eclesiastés dice algo así como: no te apresures a hacerle promesas a Dios si no la vas a cumplir. Más vale no las hagas que hacerlas y no cumplirlas. Amén. Él había prometido a Dios que le iba a ayudar a los pobres, a los abandonados, y así lo hizo. Amén. No porque le salió algo mejor, me olvidé de todo lo otro, por así decirlo, para que lo entendamos. Amén. Debemos ser responsables con nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque nuestros deseos, nuestros proyectos están guiados por Dios. No son decisiones apuradas, no son decisiones que no van a ningún lado, son decisiones con propósitos. Amén. Así como nos dejó el ejemplo Pablo de ser responsable con nuestros proyectos, con nuestras promesas, con nuestras situaciones que nos hemos hecho cargo, no dejarla de lado, porque un día toda decisión que tomamos debe ser guiada por Dios. Y cuando es guiada por Dios, no es equivocada. Entonces, ¿cómo me voy a revocar de una promesa que hice o de una decisión que tomé? Si supuestamente es avalada por Dios. ¿Me entienden? Debemos ser responsables con las decisiones que tomamos y lo que eso conlleva. A él lo condujo a la muerte. Él terminó muerto en Roma. A ciencia cierta no se sabe, se cree que decapitado, pero no hay. Se cree que decapitado. Pero bueno, él tuvo un proyecto, tuvo un anhelo y lo cumplió. No te asustes, no te asustes, que no se te abran los ojos así. Dios te va a ayudar a que puedas cumplir ese proyecto y que puedas ser de bendición para los demás. Amén. Y por último, quería compartir, decíamos, deseos, proyectos y realidades en la obra de Dios. 4 puntitos rápidamente de las realidades de la obra de Dios. Si vos querés
Tus deseos ya han sido confirmados por Dios, tus proyectos guiados por el Espíritu Santo, y si querés que eso prospere, anotate estos 4 puntos. No porque lo digo yo, sino porque están a la luz de la palabra de Dios. Amén. La obra de Dios depende del compromiso. ¿La tiene para anotar? La obra de Dios requiere o depende del compromiso. Amén. La obra de Dios, cuando vos hagas algo, ahora estamos hablando de la obra de Dios, pero cualquier proyecto que vos tengas requiere de compromiso. Hay personas que ponen un negocio y en un año quieren ya irse de vacaciones a Brasil. Un ejemplo tonto. Requiere tiempo. Y en la obra de Dios mucho más. Requieren compromiso. Miren, no le quiero volver a leer todo lo que padeció Pablo. Pero miren si al primer naufragio hubiese largado todo. No, Dios no me acompaña. Quizás hoy no estaríamos nosotros acá. Seguramente que sí, porque Jesucristo, la obra de Jesucristo hubiese sido conocida. Dios hubiese utilizado a otro. Pero él perseveró. Él perseveró. Vas a la célula y no va nadie. Oh, nada, no voy más. Requiere compromiso, requiere un tiempo. Todo lo que hacemos para Dios requiere compromiso y depende del compromiso que yo tenga. Depende del compromiso que yo tenga. Dios, porque estamos hablando de deseos y de proyectos guiados por Dios, no de personas que en el mundo pueden tomar decisiones por distintos motivos. Cuando Dios te avala, te va a bendecir, pero requiere y depende de tu compromiso, de tu y de nuestro compromiso. No ver resultados hoy, no ver resultados mañana, no ver resultados pasado, y hoy somos resultado del evangelio que proclamó Pablo a los gentiles. Llegó hasta nosotros el día de hoy. Él seguramente lo había visto en fe, pero vos no sabés lo que quiere hacer Dios con vos. Sabemos dónde arrancamos, pero no dónde terminamos. Amén. Depende de tu compromiso. Amén. Dios te quiere bendecir, te avala, pero requiere tu compromiso, porque los obstáculos están y las distintas situaciones que van a querer pararte van a estar. Depende de visión, depende de compromiso, depende de visión. Pablo tenía la visión de hacer salvo a toda la tierra. Entonces él tenía los puestos en esa situación, en ese proyecto, en ese anhelo, y nadie lo movía de ahí. Ni la serpiente que lo mordió, ni el agua que lo quiso ahogar, ni las veces que lo azotaron. A mí me gusta mucho algo que relata Hechos, que dice que lo apedrearon y lo dieron por muerto. Y lo sacaron afuera de la ciudad, como muerto. Y el tipo se sacudió, ese momento se sacudió, le dio ánimo a los hermanos, porque así lo dice la Biblia, le dio ánimo a los hermanos y siguió con su tarea. Y nosotros a veces, ¿por qué lo pudo hacer él? Por la fortaleza que le dio Dios, pero porque tenía una visión, tenía un sentido, un propósito su vida. Y de ahí no se apartaba por más circunstancias malas que haya. Amén. Por más, por más que uno no vea fruto inmediato, sin duda que el fruto va a provenir porque uno tiene visión y lo hace con esa certeza. Hace las cosas con certeza. Amén. En un pasaje de la Biblia dice, el pueblo sin visión perece. Uno si no tiene un sentido, un propósito de parte de Dios para caminar, para vivir, y no tenés ninguna meta, no tenés ningún hacia dónde caminar, hay vidas que son así. Me levanto como, me acuesto, me levanto como. Pero es lindo cuando Dios te da una visión y con la visión te da la provisión. Amén. Depende de obreros confiables. Realidades en la obra de Dios depende de obreros confiables. Aquí vemos que Pablo dice en el versículo, bueno, en el 27 dice, pero les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y también le dice
En el 24 dice, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. La obra de Dios no se hace sola, es lo que está diciendo Pablo. Vos te podés tener compromiso, podés tener visión, pero la obra de Dios se hace en comunión con otros hermanos, no solos. Amén. Y Pablo lo tenía presente. Había sido ayudado por los de Macedonia y Acaya y esperaba ser encaminado por los hermanos de Roma también. Amén. Rápidamente nos podemos preguntar, ¿la obra que se está desarrollando en Gobla cuenta conmigo? Gloria a Dios, porque sé que sí. Pero yo me debo representar. Bueno, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo mejorar la obra? ¿En qué puedo ayudar? Los de Macedonia y Acaya, bueno, pusieron dinero. Nosotros no podemos, bueno, cuando salimos a evangelizar, soy el primero que está. No sé cómo, no me animo a hablar, doy un papelito. Pero yo debo ser alguien que aporte a la obra de Dios. Amén. A Pablo le ayudaron económicamente porque le conté brevemente lo que pasaba en Jerusalén, que no tenían empleo y demás por las circunstancias que ya dijimos. Bueno, los hermanos, bueno, no podemos ir nosotros, no, Pablo, con ellos. Te damos algo a vos porque les ayude. Al día de hoy, convoca al pastor, convoca a alguien de la iglesia a hacer algo, de la congregación, bueno, ahí estamos, con lo que puedo. Con lo que puedo. No, no estamos hablando de dinero, sino de disposición, con lo que puedo, con lo que puedo. Amén. Hay hermanos que pasan en la iba en Luján, hay hermanas que cosen muy bien. Y cuando se enteran que alguien no tiene abrigo, ¿me entienden? Nosotros debemos estar dispuestos para la obra de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos para la obra de Dios. La obra de Dios depende de obreros confiables. Amén. Que cuando se necesita algo, no miro para otro lado. Y digo esto una y otra vez, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de disposición, del talento que te dio, de lo que Dios te ha dado para hacer de bendición para los demás. Amén. Acá hablamos de dinero porque Pablo necesitaba sustento, o los hermanos de Jerusalén necesitaban sustento porque estaban pasando necesidad, pero vos ponele la habilidad que tengas, el tiempo, el vehículo, qué sé yo. Hay, hay hermanos que no pueden venir, bueno, dispongo o pongo mi vehículo, si yo vengo para acá, traigo al que puedo, ¿me entienden? Pero debemos ser obreros que contribuyan a la obra de Dios. Amén. El otro día estuvimos a punto de venir a pintar, bueno, se suspendió por una situación que pasó acá, pero nosotros estábamos dispuestos. Amén. A venir a pintar. ¿No sabemos? No, y no sabemos, pero la voluntad dispuesta está. Amén. Para toda buena obra debemos ser obreros confiables. Amén, que se pueda contar con uno, así como Pablo contaba con sus hermanos de esa época, que nosotros podamos contar el uno con el otro para bendecirnos. Amén. Y por último, realidades en la obra de Dios depende del deseo de seguir a pesar de todo. A pesar de todo. Ya lo hemos contado, nosotros hemos venido un domingo y estaban las puertas cerradas, hicimos el culto en el playón allá, varios domingos. Seguimos a pesar de todo. Dios añade, hermanos, que por distintas circunstancias no están viniendo, seguimos a pesar de todo. Porque nosotros no lo manejamos por deseos personales mezquinos, sino por la guía del Espíritu Santo. Amén. Tenés que, en la obra de Dios, tenés que representarte esta situación. Tener el deseo de seguir a pesar de todo. A pesar de todo puede ser por lo externo, por no ver fruto en los hermanos, qué sé yo, que puedan estar viniendo, o por lo interno. Bueno, tengo situaciones que me deprimen, tengo situaciones que no me permiten venir, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Sigo a pesar de todo o no sigo a pesar de todo? Les traigo este caso una y otra vez, que alguien me dijo hace poco, y cada vez que empiezo a ir a la iglesia me pasa de todo. Vos tenés que tomar una decisión, tenés que tomar una decisión. Ese a pesar de todo
Vas a salir más que victorioso, pero si tenés el deseo de participar de la obra de Dios, si anhelás, Dios te va a respaldar sin duda, sin duda, sin duda. Y ese a pesar de todo nos remarca y nos llama la atención a que, bueno, van a haber situaciones que no nos agraden. Pablo dice en el versículo número 12 de 2 de Corintios que él tenía un aguijón en la carne, como ya les dije. Se cree que un defecto de vista o una discapacidad, no se sabe a ciencia cierta bien, y él 3 veces le pidió a Dios que se lo saque. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Como diciendo, seguí adelante. Con esa dolencia, con ese problema, vos seguí adelante porque yo te voy a fortalecer. Y vimos por todo lo que pasó Pablo. Vimos. Y nosotros no pasamos, gracias a Dios, ni por el 10%. Una pedreada. Nosotros no soportamos ni un resfrío, que ya no vamos a la iglesia y vamos a soportar la pedreada. Es un chiste, ¿no? Pero debemos seguir a pesar de todo. Amén. Ahora se viene el frío, poncho, bufanda, a pesar de todo. Cuando venía el calor, remerita liviana, a pesar de todo. Cuando me duele la rodilla, estoy hablando de lo personal, a pesar de todo. Cuando me duele la espalda, a pesar de todo. Cuando estoy descompuesto porque comí el sábado a la noche mucho, a pesar de todo. Yo sigo a pesar de todo. Cuando se levantan contra mí, a pesar de todo, porque Dios es el que me llamó y el que me va a respaldar. Amén. Cuando no veo frutos inmediatos, a pesar de todo. Cuando parece que todo está negro, a pesar de todo. Acordate que Dios te va a bendecir cuando vos continúes a pesar de todo. Pablo no le aflojó ni media pulgada y Dios lo bendijo hasta el final y lo fortaleció hasta el final. ¿Y por qué a vos no? ¿Por qué a vos no? Amén. Oramos. Señor, gracias por una vez más por escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Padre que está atento a todo, en todo sentido y en todos los ámbitos de nuestro ser y de nuestra vida, Señor, en nombre de Jesús. Hoy queremos entregar en tus manos cada deseo, cada proyecto, Señor, y cada obra que queramos hacer para ti, para que tú nos respaldes, para que tú nos guíes y para no fracasar, porque sabemos que cuando nos alejamos de ti o tomamos decisiones alejados de ti, inevitablemente vamos a fracasar, Señor, porque son decisiones tomadas lejos de ti. En el nombre de Jesús queremos ser personas cercanas a tu voz, cercanas, Señor, a tu voluntad, Señor, y que podamos como congregación levantarnos, Señor, y ser personas que guíen a otras. Señor, en el nombre de Jesús queremos ser personas, hombres y mujeres, hijos tuyos, Señor, que te obedezcan y que todo lo que hagan sean para bendecir a las personas que nos rodean. Te queremos reconocer en nuestra vida como el único Dios verdadero, te queremos reconocer en nuestra vida como el único Salvador y queremos ser guiados totalmente por tu Espíritu Santo. Y te pido por los anhelos y proyectos que puedan tener mis hermanos aquí presentes, para que tú los guíes, para que tú les ayudes, Señor, y para que tú le des la provisión necesaria para cada situación. Pero no dejamos y no nos olvidamos de aquellos hermanos, Señor, que no están viniendo. Te pido que el Espíritu Santo también obre en ellos y los bendiga, Señor, en cada situación que están viviendo. Bendícenos ahora al regresar a nuestros hogares, bendice nuestras vidas y aún nuestra vida secular, Señor, de lo que queda en esta semana, para que podamos, Señor, ser dignos representantes tuyos por donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús, y cortamos toda maldición que pueda haber en la congregación, en nuestras vidas, en nuestra familia, todo lo que no te pertenezca, en el ambiente donde nosotros nos movemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y creemos, como dice tu palabra, que donde pisa un hijo tuyo es tierra santa y tierra consagrada a ti. Y aún en nuestros empleos, en nuestros estudios, en nuestras casas de familiares, creemos que de este modo también se comporta espiritualmente a nuestro favor. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén. Un aplauso a Dios.